Radio Transmundial presenta Los Grandes Temas. Un tiempo donde el pastor Salvador de Lutri nos lleva a pensar en la problemática más profunda del ser humano. Los Grandes Temas. Voy a hablar para aquellos que tienen a Cristo en su corazón y que sienten que el Señor Jesucristo ha sido la bendición grande de su vida y que tienen una deuda con Él, que realmente la deuda de agradecimiento es para siempre. Yo no sé cuántos habrá hoy que tienen este sentimiento. Yo tengo este sentimiento. ¿Cuántos son los que tienen este? Bueno, para ustedes es que voy a hablar, para ustedes. Ustedes saben que hemos tenido las Olimpiadas, y las Olimpiadas traen de todo, pero ustedes saben que estaban haciendo la carrera de los 5.000 metros, y la neozelandesa Hamlin perdió el equilibrio y provocó la caída de D'Agostino, que era de los Estados Unidos. Hamlin se detuvo en ese momento y le ayudó a levantarse, y la animó con estas palabras: estos son los Juegos Olímpicos, tenemos que terminar. Pero cuando ella se detuvo sabía que ella estaba perdiendo y que ella iba a perder. Se había preparado durante meses, competía para ganar, cayó, se levantó y no siguió. Alguien estaba caído y había que levantarlo. Y más importante que la medalla, más importante que el premio, más importante que ganar, era la persona que estaba caída allí. Y yo creo que ha sido un ejemplo tremendo, porque en un mundo donde la competencia es todo, donde los laureles son todo, donde la gloria son todo, alguien dijo allí cuando se paró y se acercó al que estaba caído que eso no es todo, que lo más importante es poder darle una mano al que lo necesita. En ese momento ella estaba liquidando 4 años de entrenamiento, 4 años, y los dejó porque alguien se había caído. Cuando Jesús fue a Gadara, estaba en la región de Decápolis, cruzando el río Jordán hacia el otro lado, una vasta extensión entre las que se encontraba la ciudad de Damasco y 10 ciudades, habían formado una confederación, y esa confederación era una confederación económica muy importante, y el Imperio Romano, le pagaban al Imperio Romano los tributos, pero ellos tenían un florecimiento económico muy especial. Era una zona de lo que hoy llamaríamos una zona de industria, de trabajo, de producción. Eran todos paganos y los judíos nunca cruzaban aquel lugar. ¿Por qué? Bueno, porque ellos se abstenían de acercarse a esos lugares donde había cosas que los hacían impuros. Sin embargo, Jesús cruzó el mar de Galilea y bajó en aquel lugar. Y esto era consecuente. Jesús nunca tenía fronteras. Se acercó a la samaritana y pasó la frontera entre judíos y samaritanos. Se acercó a la mujer sirofenicia y saltó esa frontera. Y acá salta otra frontera más y se acerca a quien está necesitado. Y cuando llegó a ese lugar, se encontró con esta historia que nosotros conocemos y en la que yo no voy a abundar hoy. Un endemoniado que sale a recibirlo, un hombre desnudo que ha perdido todo pudor, que se está moviendo en los sepulcros, que había perdido su dignidad y había ofendido también la dignidad del prójimo, que la gente para pararlo dice que lo ataba con cadenas y grillos, pero que rompía las cadenas, tenía una fuerza descomunal. La sociedad se había dado cuenta de que era un peligro, pero no podía en alguna forma pararlo, no aceptaba ningún límite. Era un esclavo, y era un esclavo de Satanás. Era un hombre caído que había perdido la carrera, era un hombre que estaba terminado. Pero Jesús se acerca y es el único que puede hacer algo por él. Ningún hombre podía hacer nada por él, solamente Jesús, y él le tiende la mano. Y le quita las ataduras espirituales, le devuelve la dignidad que había perdido, porque Él es el Hijo de Dios y es el único que puede hacer esto. La gente se asombra, hallaron al hombre que había cambiado totalmente, que estaba sentado a los pies de Jesús, vestido, en su juicio cabal, y empieza a tener miedo.
Empieza a tener miedo porque está frente a un poder maravilloso que ellos desconocían totalmente. Se asustan, perdieron 2000 cerdos porque se desbarrancaron por todo esto y le pidieron a Jesús, bueno, está bien, pero mejor que te vayas, mejor que te vayas. Y el final de la historia es lo que me interesa esta mañana. Jesús va hacia la barca para regresar y se acerca el hombre sanado, el hombre liberado, se acerca a Jesús y le manifiesta que quiere irse con él. Y es lógico, si usted lo piensa, es lógico. Era comprensible que se acercara al benefactor, era comprensible que se acercara al que lo había salvado, que lo había levantado, y es comprensible también que no quisiera estar con esa gente que no valoraba lo que Jesús había hecho en él y lo echaban a Jesús porque habían perdido los cerdos, nada más que por eso. Y la palabra de Jesús, cuando lo ve llegar, y Jesús lo entiende, porque Jesús siempre entiende el corazón del hombre, entiende por qué no quiere estar más con esa gente, entiende también por qué quiere irse junto con él, pero Jesús le dijo, vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas Dios ha hecho contigo. El gadareno es el testigo viviente del poder de Dios, es el testigo viviente del poder de Dios, la prueba visible, y el Señor lo deja para que sea testigo en ese momento. El Señor lo salvó y lo deja en ese lugar, no se lo lleva con él, y lo manda a su casa, lo manda a su familia, lo manda a los suyos. ¿Para qué estamos los cristianos acá abajo? ¿Para qué estamos? ¿Para qué el Señor nos ha dejado? Bueno, nos ha dejado para que cumplamos una misión. Y yo siento que la palabra que se le da al gadareno es la palabra de Jesús para todos nosotros esta mañana. Ve a tu casa y cuenta qué grandes cosas el Señor hizo contigo. Marcos en su Evangelio, porque los evangelistas cuentan esta historia, varios, Marcos en su Evangelio dice que se fue y comenzó a publicar en Decápolis, es decir, en las 10 ciudades estuvo yendo. Estuvo dando vuelta en esas 10 ciudades y hablando de lo que Jesús había hecho con él. Y cuando yo leo esto, sobre todo cuando leo el Evangelio de Marcos, que dice que se fue no solamente a su casa, no solamente a la ciudad donde vivía, sino que se fue a las 10 ciudades, por todo Decápolis, empezó a moverse y a hablar de Jesucristo, yo me pregunto, ¿qué podía predicar este hombre? ¿Qué podía predicar? Él había estado muy poco tiempo con Jesús. Él no conocía la doctrina de Jesús, no sabía del Sermón del Monte, porque no lo había escuchado, no había visto los milagros de Jesús, no conocía las parábolas de Jesús, no había caminado con Jesús. Pero tenía algo valioso, la experiencia con Jesucristo en su vida. Había estado sometido y Jesús lo había liberado. Y ese don que él tenía, ese don elemental, primario, le servía para llevar a otros ese mismo mensaje y para hablarles a otros acerca de Jesús. Era un testigo del poder de Dios. Eso bastó para que todas las ciudades de Decápolis escucharan acerca de lo que había pasado y del poder que había en Jesús. Si ustedes van a sus casas a leer el capítulo 9 del Evangelio de Juan, se van a encontrar con uno de los capítulos, para mí, cuando yo lo leo, más divertidos del Evangelio. Y digo más divertido del Evangelio porque Jesús hace algo que realmente desata como un sainete alrededor de todo eso. Se acerca un ciego de nacimiento para que Jesús haga algo por él. Jesús hace lodo y en vez de sanarlo en ese momento le unta los ojos y le dice, andate al estanque de Siloé, dice, y lavate. Bueno, el ciego va al estanque de Siloé y se lava y vuelve. Y resulta que este hombre está viendo. Ahora, los vecinos empiezan a mirarlo y empiezan a decir, pero este no era el que estaba mendigando. Sí, sí, es él, dicen algunos. No, dice otro, este es parecido porque es ciego y ahora está viendo. Y entonces se arma una discusión entre los vecinos para ver qué es lo que pasó, si es o si no es. Y entonces él empieza, les dice a ellos, no, yo soy. Y les explica, el hombre que se llamaba Jesús hizo todo. ¿Dónde está Jesús? Y se fue.
Y se levantan entonces y lo llevan a los fariseos para ver si los teólogos pueden decir algo. Y entonces ellos le preguntan, ¿qué dices tú de quien te abrió los ojos? Y dice, bueno, tiene que ser un profeta, tiene que ser un enviado de Dios, porque si no, no me hubiera podido dar la vista a mí. Y entonces llaman a los padres y los traen y le dicen, este es su hijo. Y él dice, sí, este es nuestro hijo. ¿Y cómo puedes ver ahora? ¿Cómo puede ser que esté viendo? Y dice, bueno, es nuestro hijo y nació ciego. Y no sabemos qué es lo que pasó, pero es grande, pregúntenle a él. Y entonces vuelven a preguntarle a él. Y entonces le dicen, bueno, mira, ya que estás sanado, da la gloria a Dios porque el hombre que te salvó es pecador. Y el ciego le contesta, mira, si es pecador o no, eso yo no lo sé. Pero una cosa sé, yo antes era ciego y ahora veo. Claro, esto enardecía a los fariseos y le dice, bueno, dice, pero ¿cómo lo hizo? Dice, ya se lo dije un montón de veces cómo lo hizo. ¿Ustedes qué quieren? ¿Hacerse discípulos de él? Y esto los ofendió. ¿Cómo te abrió los ojos? Nosotros somos discípulos de Moisés, no somos discípulos de Jesús. Y no sabemos qué es lo que pasó. Y él le dice, esto es lo maravilloso, que ustedes no saben lo que pasó y a mí me abrió los ojos. Como diciendo, miren, acá hay algo que es incontrovertible. Ustedes pueden animar el sainete que quieran, llamar a los padres, hablar, confundirse, pero acá hay una realidad. Y es que Cristo hizo una obra en mí. Y eso era lo que irritaba a la gente, lo que confundía a la gente, lo que irritaba a los religiosos. No podían explicarlo, pero Cristo había hecho una obra. Cuando el Señor resucitado se despide de los discípulos, les dice, recibirán poder cuando tengan el Espíritu Santo y me van a ser testigos, ¿Para qué nos fue dado el Espíritu Santo? Ese versículo lo explica muy bien. El Espíritu Santo nos ha sido dado para que podamos ser testigos de Jesucristo, por la obra que el Señor hace en nosotros. El Espíritu Santo tiene esa función, hacernos testigos de Jesucristo. Y dice, me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ahora, este lugar donde nosotros estamos es lo último de la tierra, realmente. Hoy estaba escuchando esta mañana, en un canal internacional, estaba escuchando a alguien que hablaba acerca desde Europa, de lo que tenían ellos. Y empieza a decir, dice, y esto, dice, no solamente pasa acá, dice, esto también pasa en otros lados, en toda Europa, en Inglaterra, en Asia y hasta lo último del mundo, en Argentina. Y yo dije, bueno, lo último del mundo, en Argentina, ¿no es cierto? Porque estamos allá en la punta del mapa, abajo, pero Jesucristo llegó hasta acá. Jesucristo llegó hasta acá. ¿Y cómo llegó Jesucristo hasta acá? Porque hay hombres que fueron testigos, que se levantaron y fueron testigos. Hubo mucha gente que abandonó su tierra para traer a Jesucristo, para traer el mensaje de Jesucristo. Y fueron testigos. Y el Espíritu Santo los movió a eso. Y venían y traían el mensaje de Jesucristo. Yo recuerdo uno de los pioneros en el Evangelio, que yo llegué a conocerlo, que él, para venir aquí, para predicar el Evangelio, no había forma de que llegara a este lugar. Entonces se tomó trabajo, se empleó en el ferrocarril inglés. Y entonces lo mandaron a Argentina, porque en Argentina ninguno quería venir. Entonces digo, no, yo voy. ¿Y él qué hacía? Venía aquí y trabajaba y bajaba, tomaba después del tren y bajaba en las estaciones, y en cada estación que bajaba, predicaba. Y después de un tiempo se compró un armonio, es un organito chiquito a pedal de 3 octavas, y lo llevaba con él. Y cuando bajaba y se ponía a tocar, y entonces se acercaba a la gente, cosa extraña, se acercaba a la gente y le decía, ¿qué es lo que pasa? Y él les hablaba de Jesucristo. Y empezó a fundar iglesias en la línea de ferrocarril, en las estaciones de ferrocarril. Empezó a fundar iglesias allí. Y un día lo llamaron los jefes y le dijeron, mire, dice, usted es un empleado maravilloso, dice, no queremos perderlo, pero eso de que se agarre el organito y se ponga a cantar en la plaza, eso no puede ser.
Y él dijo, bueno, dice, esto, dice, realmente es la voz de Dios. Dice, bueno, dice, entonces va a dejar de hacer eso. No, es que voy a dejar el ferrocarril. Dejar el ferrocarril. Yo digo, ese hombre tenía allí en Inglaterra todo al alcance de su mano y murió en esta tierra y está enterrado en el cementerio, yo conozco su tumba. Y lo hizo ¿por qué? Porque Jesucristo había hecho algo en su vida. Algo en su vida. En un momento me pidieron que escribiera una biografía de él y yo ayudé a que se escribiera una biografía. Entonces averigué cómo había llegado él al asunto. Dice, había escuchado a un boxeador que había recibido a Cristo y contaba su testimonio. Y dice, cuando yo lo veía, que contaba su testimonio, parecía que le estaba pegando trompadas al demonio. Dice, porque se ponía en la posición y decía, y entonces vino Jesucristo. Dice, y parecía que estaba boxeando. Dice, pero ese hombre me habló de Jesucristo. Jesucristo hizo una obra en mi vida. Y entonces por eso yo fui con el ferrocarril, para llevar a otros el mensaje de Jesucristo. Mis hermanos, el testigo es eso. Es un hombre que siembra. Es un embajador de Jesucristo. Pero sobre todo es un testigo que muestra lo que Jesucristo hizo en su vida. ¿Cuántas personas hay caídas espiritualmente que no tienen esperanza? Piense usted cerca suyo, al lado suyo, en su familia. ¿Cuánta gente hay así alrededor nuestro? ¿Cuánta gente? ¿Cuántas personas que enfrentan la vida con sus propias fuerzas y fracasan y nunca tienen la posibilidad de inclinar la cabeza y sentir que Dios está con ellos? ¿Cuántos están enfrentando la muerte con temor porque no saben qué hay más allá? ¿Cuántos caen en la desesperación? ¿Cuánta gente hoy recurre a las pastillas y a las drogas y al alcohol y a cuanta cosa le presentan porque no tiene paz en su corazón? Porque no tiene respuesta para su vida. Porque tiene un problema que es un problema existencial. ¿Para qué vivo? ¿Para qué estoy acá? Usted se pregunta, ¿por qué tantos jóvenes rifan su vida en un momento con la droga y teniendo todas las fuerzas y toda la posibilidad en el futuro, sin embargo se entregan a esto? Es que son vidas que no tienen sentido, que no saben para qué, que no saben por qué están acá. Y nosotros tenemos una deuda con ellos, que es ser testigos de Jesucristo. En todas partes, en nuestra familia, entre nuestros compañeros, entre nuestros vecinos, entre nuestros amigos, hay gente que necesita a Jesucristo. Dios los puso en tu camino y en mi camino. ¿Cuál es mi responsabilidad y cuál es tu responsabilidad? ¿Qué estoy haciendo por ellos? El Evangelio es la buena noticia. Es la buena noticia. Pero hay un teólogo del siglo XX que dijo, el Evangelio es buena noticia, pero es buena si llega a tiempo. Tiene que llegar a tiempo para ser buena noticia. Si no llega a tiempo, no es buena noticia. Y la misión que tenemos es esa. Y los necesitados están al alcance de la mano. No piense en la China, en la India, en Pakistán. Piense en el que está sentado al lado suyo. Empiece por ahí. Jesús le dijo al gadareno, vete a tu casa, a los tuyos, y empieza allí. Allí es donde hay que empezar. Allí es donde hay que empezar. Esta es la tarea por la cual nos fue dado el Espíritu Santo, para que hagamos esta tarea, para que llevemos adelante esta obra, para que la buena noticia llegue a tiempo, porque cuando no llega a tiempo deja de ser buena noticia, deja de ser buena noticia. Tiene que llegar a tiempo para que la buena noticia sea buena noticia. Todos los días son días de evangelización y todos los meses son meses de evangelización, todos los días, porque todos los días estamos frente a necesitados, estamos frente a gente que necesita a Cristo y es nuestra misión acercarnos a ella. A veces, hermanos, yo pienso en la iglesia como una cantidad de gente que ha tenido la respuesta de Dios y que empieza a alabar para arriba y se olvida de los que todavía están hundidos. Dios no me salvó para que yo únicamente
esté gozándome, sino para que pueda acercarme al otro. Y para eso nos dejó acá. Si Dios hubiera querido que nos hubiera salvado para que lo alabásemos, nos hubiera llevado directamente allá. Si me dejó acá, es para que yo lo alabe, pero para que yo trabaje y haga algo por el que está perdido. Y hay un montón de gente que está necesitando a Jesucristo. Y nosotros tenemos la misión, sepamos o no sepamos en profundidad la doctrina cristiana, como aquel gadareno. Si Cristo hizo algo en mi vida, yo me acerco, porque yo puedo decir, yo antes era ciego y ahora veo. Yo antes era ciego y ahora veo. Yo antes era esto y ahora Cristo hizo esto en mi vida. Gracias, Señor, por este día. Todos los días son maravillosos con la presencia tuya, pero este ha sido un día muy especial. Te damos gracias por este momento que hemos podido compartir juntos, alabándote. Y te damos las gracias por la tarea que pusiste en nuestras manos. Te pedimos ahora que por tu Espíritu estés trabajando en nosotros para que no caigamos en el egoísmo de nuestra propia satisfacción, de nuestra propia diversión, de nuestra propia satisfacción todos los días, sino que nos acerquemos a la realidad en la que estamos inmersos. Estamos en medio de gente muy necesitada y nosotros podemos ser testigos tuyos allí donde estamos. Despierta, Señor, en nuestro corazón el deseo de buscar a aquel que necesita de ti y acercarnos simplemente para decirle, esto es lo que Cristo hizo en mi vida, esto es lo que Cristo está haciendo en mi vida y esto es lo que Cristo puede hacer por vos. Señor, ayúdanos esta mañana a llevar esta palabra de Jesús en nuestro corazón. Vete a tu casa a los tuyos y cuéntales qué grandes cosas el Señor ha hecho contigo. Y abre, Señor, nuestra boca para que podamos compartir a Jesucristo. Señor, gracias por el día de hoy. Gracias, Señor, porque pudimos reunirnos alrededor de tu palabra, porque pudimos elevar los ojos al cielo y elevar nuestra adoración. Y gracias, Señor, porque tú tienes todos los días un mensaje para nosotros. Ayúdanos, Señor, a entender lo que tú nos quieres decir y a ponerlo en práctica. Recibe, Señor, nuestra adoración en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Antes de finalizar los grandes temas del día de hoy, les queremos dar los canales de comunicación donde usted puede entrar en contacto con el pastor Salvador de Lutri. Por carta, hágalo a Los Grandes Temas, casilla de correo 5051, Montevideo, Uruguay. Los Grandes Temas, casilla de correo 5051, Montevideo, Uruguay. Y el correo electrónico, losgrandestemas@transmundial.org. losgrandestemas@transmundial.org. Nos encantaría escuchar de usted, saber cuáles son sus comentarios, preguntas, reacciones e inquietudes sobre el tema de hoy. Por ahora nos despedimos hasta otro espacio de Los Grandes Temas, una producción de Radio Transmundial.